Sigo. Hermanos, no es saludable creer que viviendo una vida espiritual estaremos alejados de la carencia económica y que ésta nos otorga una vida de abundancia o riqueza económica. O sea, no podemos pensar que por vivir una vida espiritual, lo que podamos considerar como espiritual, ya no vamos a tener carencias. Ni tampoco podemos pensar que por vivir la vida espiritual tenemos forzosamente que vivir una vida en abundancia. O sea, ninguna de las dos cosas son correctas. Ni tener escasez, ni tener abundancia. Amén. Ahora, esto estamos viendo, es de acuerdo a un diseño. Hay personas que Dios les da abundancia y no precisamente son personas espirituales. Y hay personas que están en escasez y no precisamente son personas pecadoras. Son diseños y según el diseño es como esa persona tiene o recibe, porque tiene un propósito y una razón de ser que esa persona tenga esa economía o tenga esa prosperidad. El problema es que esa persona no ha entendido su diseño y piensa que su diseño nada más está en tener y en amontonar y en gastar para sí, cuando ese no es su propósito ni es su diseño. Hay algo detrás de ello y esa persona que tiene que ir a los pies de Cristo para que Cristo le revele el propósito por el cual esa persona fácilmente tiene lo que tiene. Porque hay mucha gente que se esfuerza por tener, ahorra, no malgasta su dinero y no tiene. Y hay gente que no se esfuerza por tener y el dinero y las oportunidades y los negocios le caen y se le dan de la nada. Entonces hay un propósito detrás de ello, pero a veces no lo entendemos. Algunos apóstoles eran pescadores, otros recaudadores de impuestos, otros doctores, carpinteros, ¿sí? Y el salario de unos era muy diferente al salario de otros, pero en cada uno de ellos, escucha, estaba la provisión de Dios. Esa es la diferencia. La prosperidad en Dios no es exactamente económica. La prosperidad en Dios es que en todas las cosas siempre vamos a tener lo suficiente. En todas las cosas siempre vamos a tener contentamiento. Tengamos o no tengamos, hay contentamiento. Eso quiere decir que Dios está haciéndonos prosperar. Dios está desarrollando en nosotros. Amén. Entonces, en todas las cosas siempre vamos a tener la provisión de Dios y la bendición de Dios, en este caso conforme a nuestro diseño. La Biblia dice que por más que nos afanemos, cada día tiene su propio afán, cada día tiene su razón de ser, cada día tiene su propósito, y el hombre no puede añadir, por más que se esfuerce, dice, un palmo a su estatura. O sea, hay un diseño para cada uno de nosotros. Si Dios nos diseñó para una condición, así va a ser. Y eso lo vas a ver cuando tú te esfuerzas y no se te da y no se te da. No es que estés mal, es que no es tu diseño. O estamos simplemente desenfocados y por eso las cosas no se nos dan. Pero si nos enfocamos conforme a nuestro diseño, allí en nuestro diseño Dios nos va a prosperar. ¿Sí lo entendemos? Porque no todos somos doctores, no todos somos abogados, no todos somos albañiles, no todos somos barrenderos, etcétera, etcétera. Cada uno según su diseño va a ser prosperado, ¿ok? Los apóstoles, aunque cada uno tenía diferentes oficios, escucha, lo dejaron todo cuando fueron llamados al ministerio. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando fueron llamados al ministerio? Lo dejaron todo. Vamos a verlo, Lucas capítulo 18, verso 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, este pasaje es muy claro. Los apóstoles dejaron familia, madre, padre, hijos, propiedades, bienes. Yo he escuchado predicadores de la prosperidad que dicen, los apóstoles no eran cualquier persona, los apóstoles eran pescadores.
Jesús era carpintero, y en ese tiempo ser carpintero era una persona no cualquiera, era una persona acomodada. El ser pescador no era uno cualquiera, era tener un negocio próspero en ese tiempo. Y sí es verdad, pero el punto es, ¿Jesús siguió siendo pescador, carpintero? ¿Jesús siguió siendo carpintero? ¿Los apóstoles siguieron siendo pescadores? No. Jesús se dedicó a predicar la palabra. Una vez que Jesús fue bautizado, nunca más se apareció por la carpintería. Ni Pedro, ni Andrés, ni nadie regresaron a las redes o regresaron a las barcas para poder vivir de ello o solventar sus gastos ministeriales. Ellos comprendieron que tenían que depender absolutamente de la mano de Dios. Por eso Jesús, cuando los llamó, les dijo: los pájaros tienen nido, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. Entonces, les estaba haciendo conciencia de lo que iba a costar seguir a Jesucristo, de lo que iba a costar seguir el Evangelio. ¿Cómo es que nosotros ahora no hacemos esa conciencia a las personas? Y les predicamos un Dios de prosperidad, un Dios que en Él no falta nada. Y una de las cosas que empezamos a ver cuando la gente se acerca a Dios es que inmediatamente empieza a haber problemas o escasez en su vida. Inmediatamente su fe empieza a ser probada. Su dependencia en Dios empieza a ser probada. ¿Y ahí qué vamos a responder? Que están en pecado. O simplemente, pues es que es la voluntad de Dios. O escudriñese bien, hermano, porque pues por ahí algo ha de tener usted guardado. O sea, son excusas tontas. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de prosperidad espiritual. En Él estamos suplidos todos. Y lo demás, dijo Jesús, es añadidura. Añadidura de la cual no nos tenemos que afanar ni tenemos que estar preocupados, porque Él sabe cuál es nuestra necesidad y siempre la va a suplir. Pero si nos enfocamos en lo económico, en la prosperidad, en nuestras propias fuerzas, no vamos a hacer nada. Tenemos que aprender a depender de la mano y de la bendición de Dios, del diseño de Dios para nuestras vidas. Los pajarillos cumplen una función, que es hermosear la naturaleza, y Dios les provee a su tiempo su alimento. La Biblia dice que no trabajan, ni hilan, ni ciegan, ni hacen nada. Los lirios del campo igual están en una posición donde Dios los creó y no se mueven. Y dice la Escritura, ni aún Salomón se vistió como uno de ellos. Entonces, si nosotros nos plantamos en el diseño de Dios, ¿qué va a pasar? Por estar plantados en el diseño de Dios, Dios nos va a prosperar, según nuestro diseño y según nuestro propósito. Amén. Ahora entendamos esto. Cuando los apóstoles, escucha y entiende esto, cuando los apóstoles fueron llamados por Dios, ellos dejaron todo. Pero escucha esto, no es el caso de todos nosotros como cristianos. Una cosa es que Dios nos llame, escucha, para vida eterna, para salvación, y otra cosa es que Dios nos llame a servir. Dios no te va a llamar a servir luego. Sí hay excepciones, como lo hizo con el apóstol Pablo y como lo hizo con los apóstoles. Pero muchas multitudes seguían a Jesús y no fueron llamadas a servir a Jesús. Por lo tanto, tú no tienes por qué dejarlo todo si no estás siendo llamado a servir a Jesús. Ahora, cuando Dios nos llama al ministerio, no nos llama al 100%. Algunos sí, pero a la mayoría no. Dios nos empieza a demandar un 5%, un 10%, un 20%, y en la medida que nosotros vamos respondiendo a ese llamado, a ese servicio, a esa vocación, a ese diseño, ¿qué va a pasar? Llega el punto donde nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo. Que no fue el caso de los apóstoles, que no fue el caso de los profetas, que no fue el caso de Pablo. Fueron casos especiales y por ello ellos lo dejaron todo. Pero nosotros no, a menos que Dios nos llame como un llamamiento especial, como en el caso de ellos. Amén. Entonces, mientras Dios no te demande dejarlo todo,
Tú tienes que vivir tu vida normal, esforzarte por sacar adelante a tu familia, a tus hijos, por prosperar, pero no estar enfocado en que porque llegaste al Evangelio, Dios tiene la obligación de prosperarte. Ahí estamos mal. Tú vas a prosperar según tu diseño, no según tus fuerzas. Amén.